día eres joven y al otro te enfadas cuando suben la edad de jubilación. Este es un podcast de terror. En fin, hay que decir que este podcast nos ha llevado muchísimo trabajo, como todos. Pero nos ha resultado muy complicado investigar al respecto a una cosa que debería ser como muy obvia y muy fácil, ¿no? Sí, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tu pensión, tu jubilación y cómo vas a ser pobre cuando seas mayor, básicamente. Y como dice Ana, la información es súper compleja de encontrar. Entonces, es muy opaca, sí. Y entonces, como resulta que llegamos a los 40 y si a los 40 no eres rico, arreborrico, pues resulta que tenemos que pensar en la jubilación porque la mayor parte de nosotros pues no somos ricos ni probablemente lo vamos a ser. Hay una oportunidad, eso sí, os tendréis que escuchar el próximo podcast. Pero volviendo a este de la jubilación, ¿por qué estamos pensando ahora en la jubilación cuando realmente todavía nos quedan más años de trabajo que lo que hemos trabajado? No estamos ni en el Ecuador. Eso es un poco deprimente, pero bueno. Es un poco deprimente. No, porque cuando te gusta tu trabajo, Ana, no trabajas ningún día en la vida. Es verdad. Yo soy de esas, sí. No, pero ¿qué pasa? Que ahora vemos a nuestros padres jubilarnos jubilarse ellos. Todavía nosotros jubilarse. Todavía no nos van a jubilar, ese es otro de los problemas. Entonces... Pero les vemos jubilarse, vemos los que lo han hecho bien y que la jubilación está siendo bien, fenomenal, y los que no lo han hecho tan bien y la jubilación está siendo un poco dura. A nivel financiero estamos hablando, no a nivel de salud, sino a nivel financiero. Entonces, como estamos viendo esto, de repente, bueno, que ya lo veíamos con nuestros abuelos con 20 años, pero no nos interesaba nada porque pensábamos que íbamos a vivir forever. Ahora, viendo la generación de nuestros padres, creo que estamos aprendiendo y viendo que tenemos que hacer algo. Y evidentemente este es el momento de empezar. Claro. El que no lo ha hecho no ha empezado todavía. Este es un momento crucial porque nos quedan aproximadamente unos 25 o un poquito más y es el tiempo que necesitas para que ese pequeño ahorro, que ya veremos si lo tenemos, se convierta en algo un poco decente para complementar la jubilación, ¿no? Claro. Entonces, el orden del día es... Primero, ¿cuánto vas a percibir de jubilación? Spoiler, una mierda. Y cómo voy a complementar esa jubilación, ¿vale? ¿Qué cosas puedo hacer? Exacto. Bueno, he estado calculando qué recibe uno como pensión cuando se jubila y hay que diferenciar entre si trabajas, obviamente, por cuenta ajena y si trabajas por cuenta propia. Entonces, si trabajas por cuenta ajena, hoy en día, de media, la pensión es un 65-75% del sueldo. ¿Vale? Por eso, hasta ahora, la gente no hacía nada más. Es decir, tú con 65-75% de tu sueldo pues podías vivir porque ya habías pagado, se supone, la hipoteca y todo esto, entonces pues dices, puedes vivir. ¿Qué pasa? Que la media de pensión que recibes cuando trabajas por cuenta ajena es de 1.336 euros al mes en 14 pagas. Estamos hablando de 14 pagas. Es decir, que si de media un pensionista normal en España recibe 1.335 euros al mes. Y si es autónomo, si trabaja por cuenta propia, recibe unos 800 euros al mes. Sí, ojo, brutos, que luego a este hay que quitarle los impuestos. O sea, cuidado, que no es lo que te entra en el bolsillo. Que a esto le tienes que quitar los impuestos. Obviamente, si tú ganas 65-75% de tu sueldo y tu sueldo era alto y tienes una pensión máxima, si cobras entre 50.000 y 60.000 euros al año, tienes la pensión máxima que son 2.707 euros al mes a día de hoy. Que eso lo cobran 350.000 personas en España, ¿vale? Pues fenomenal, 2.700 euros al mes. Bueno, tú tienes que ver si puedes vivir con eso o no. Yo, desde luego, sí puedo vivir con esto, pero hay mucha gente que tiene muchos gastos e igual no puede vivir con esto, ¿vale? Pero bueno, yo no gano eso, entonces bueno, tampoco tendré pensión máxima. Además, soy autónoma, que luego lo vamos a hablar. Así que mi pensión por ahora es de 800 euros al mes. Pero realmente, si vas a tener problemas de salud, por ejemplo, que eso no lo sabes, pero puedes tener problemas de salud que va a hacer que tus costes van a aumentar, etcétera, etcétera. Sí, el problema es que probablemente tú con un 75% de tu sueldo no vas a poder vivir. Eso teniendo en cuenta
cuál es tu sueldo, claro. Claro, claro. Esto es como todo. Exacto. El que gana mucho no va a percibir el 75%, va a percibir menos, pero el que gana poco va a ganar menos aún. Entonces... Claro, entonces problema es que si ganas poco también tampoco vas a poder ahorrar para complementar, entonces bueno, escúchate el otro podcast que vamos a hacer de cómo ser rico. Claro, el que gana mucho no tiene problema porque pues normalmente en los contratos de la gente que gana, que ya tiene un sueldo muy alto, también está incluido un plan de pensiones que se hace cargo la empresa, tienes mucha más capacidad de ahorro si es que te organizas bien, porque bueno, eso luego es otra. Pero tienes más capacidad, obviamente, bueno, pues no vas a tener un problema de que no vayas a poder subsistir. Y aquí el tercero en discordia, que yo creo que es el gran... donde puede estar la conversación, es ¿qué pasa si eres autónomo? 3.600.000 autónomos en España, de los cuales el 86%... Yo estoy muy numérica hoy, ¿vale? Sí. De los cuales el 86% cotizan por la mínima, porque como sabéis, la gran diferencia entre trabajar entre cuenta ajena y cuenta propia a nivel de la pensión es que cuando trabajas por cuenta propia, tú puedes decidir por cuánto cotizas. Si cotizas en la base mínima o la base máxima. Si tú cotizas por la base mínima, vas a estar pagando al mes 286 euros, independientemente de tus ingresos, que es por eso que muchos autónomos dicen, claro, pero es que yo estoy ingresando 600 euros al mes, señores diputados, no puedo pagar 286 euros al mes de cotización de seguridad social. Si tú estás pagando 286 euros al mes de seguridad social... cotizando, tu pensión va a ser de 800 euros cuando te jubiles. Ese es el ingreso que vas a tener bruto, sobre el cual tendrás que pagar impuestos, muy pocos impuestos, bueno, no, porque es que no te da para pagar impuestos, pero vamos, que es bruto. ¿Qué pasa? Que también podrías estar cotizando por la máxima. ¿Qué significa? La máxima es que tú pagas, en vez de pagar 286 euros al mes, pagas 1.245 euros al mes, que se supone que te garantiza la pensión máxima cuando te jubiles, que es la misma que si trabajas por cuenta ajena, 2.707 euros al mes a día de hoy. Entonces, tú podrías pensar, eres autónomo y dices, vale, para calcular mi pensión se va a coger de base los 25 últimos años de cotización, van a ver cuánto he cotizado y según lo que yo he cotizado me van a dar una pensión. Si yo he cotizado lo mínimo 286 euros al mes, me van a pagar 800 euros de pensión al mes. Si yo he cotizado lo máximo 1.245 euros al mes, me van a pagar 2.707 euros al mes. Entonces dices, pues los últimos 25 años voy a pagar 1.245 euros al mes a la seguridad social. Obviamente te lo tienes que poder pagar para empezar. Eso es el primer problema. Pero vamos a suponer que vas a hacer un dices, venga, pues yo mi ahorro va a ser este. Voy a cotizar lo máximo. Eres un autónomo que te forras, entonces que puedes cotizar lo máximo. El cálculo está en ¿qué haces? ¿Cotizas lo máximo? Recordad, la diferencia entre la cotización mínima y la máxima son unos 950 euros al mes, ¿vale? Si yo cotizo por lo mínimo, cotizo 286 euros. Si lo máximo, 1.245, la diferencia es unos 950 euros al mes. Esos 950 euros al mes suplementarios que yo he conseguido ahorrar, ¿qué hago? ¿Los pago a la seguridad social o con esos 950 euros al mes hago otra cosa? Y entonces, la respuesta es no cotices a lo máximo. Básicamente... Porque hemos hecho los cálculos. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Hemos hecho, entonces, como dice Ana, hemos cotizado. Hemos cotizado a cuánto está la pensión y la pensión no está muy bien cotizada. No está muy bien cotizada. A ver, si tú pagas la máxima de cotización al final, y digamos que te jubilas, bueno, a los 67 años, a partir de ahora es los 67 años, y vives hasta los 85 años, en total la Seguridad Social te va a pagar unos 700.000 euros en pensiones. No al mes, obviamente, ni al año. Es en total, durante estos años que vivas hasta tu muerte, te pagará unos 700.000 euros. ¿Vale? Si tú, en vez de esos 950 euros, en vez de pagarlos a la Seguridad Social, los inviertes en una inversión moderada, puedes, bueno, normal, digamos. Y luego hablaremos de eso, del tipo de inversión que puedes hacer. Exacto. Hemos calculado un riesgo medio alto, diría yo, pero bueno. Sí, bueno. Con un 6,7.
Sí, un 6,7% de rentabilidad. Si tú ves en los índices de los últimos 25 años, es lo que hay en inversión moderada, es lo que le has sacado, ¿vale? Podrías llegar a percibir 850.000 euros entre la pensión de la Seguridad Social y la inversión recibes extra. Es decir, estás percibiendo 150.000 euros más que si hubieses pagado la cotización máxima. Y si te arriesgas un poquito más y tienes una rentabilidad del 9,1%, que históricamente son datos históricos, ¿vale? No nos los estamos inventando. Es que hemos mirado sobre los últimos 25 años cuál es el índice, voy a decir de Standard & Poor's, pero vamos, cuál es el índice, y no es una locura, ¿vale? Una rentabilidad del 9,1%, y percibirías 1.200.000. Es decir, que estás percibiendo 86% más, creo, o 87% más que lo que te pagaría la Seguridad Social. Entonces es una barbaridad. Entonces, bueno, depende, para ello tienes que invertir bien para sacar estas rentabilidades, obviamente. ¿Cómo podemos sacarle estas rentabilidades? Esa es la pregunta. ¿Qué hago con este ahorro y cómo le saco estas rentabilidades? Clásicamente, el complemento a la pensión de la Seguridad Social, a la pensión del Estado, pues se ha complementado con un plan de pensiones privado. Normalmente, cuando tú trabajas en una gran empresa, pues a veces tienes la suerte de que tienes un plan de pensión de empresa, que tú metes una cantidad y la empresa te mete otra cantidad, y ahora mismo incluso podrías llegar a los 8.000 euros para desgravarte luego a final de año. Y los planes de pensiones privados, que, ojo, autónomos, solo podemos acceder a estos, que a día de hoy encima han cambiado la cantidad máxima que te puedes desgravar al año, que es de 1.500 euros. Porque el plan de pensiones, lo interesante que tiene son las deducciones fiscales. Es decir, yo hago un ahorro, meto el dinero en un plan de pensiones que a largo plazo. Este plan de pensiones más o menos me dicen, según la rentabilidad que quieras, que me va a dar entre un 4,5% o algo así, que luego ya veremos que no es tanto. Pero la gracia que tienes es que tú al final de año te desgravas, una manera de ahorrar. Entonces, el plan de pensiones es un producto financiero, ¿vale? Y está sujeto a un cierto riesgo. ¿Qué ocurre? Que cuando tú rescatas ese plan de pensiones, si lo rescatas en forma de capital completo, es decir, en una sola, tú cumples 67 y dices, voy a rescatar mi plan de pensiones. El año que tú haces la declaración de la renta, vas a pagar por ese dinero que vas a percibir no como rendimiento del ahorro, sino como rendimiento del trabajo. Y te van a clavar en el IRPF, como esa cantidad sea grandecita, hasta un 47% de impuestos. O sea, que se te va a quedar a la mitad todo ese dinero que has estado ahorrando. Claro, si tú has ahorrado súper bien y te va genial la vida y maravilloso, y pensabas rescatar 200.000 euros porque has estado ahorrando años y años y años, pues 47% significa que rescatas 100.000 euros. Claro, y luego hay que tener cuidado con esos intereses que te están prometiendo, esa rentabilidad, porque a veces es menor. También hay comisiones, en fin, hay cálculos que dicen que hay casos en los que solo tienes del 0 al 2% de rentabilidad. Eso no te cubre ni la inflación. O sea que el plan de pensiones, podríamos decir que está bien cuando es un complemento de la empresa, está fenomenal porque es un extra que vas a tener ahí. Desde el punto de vista de plan de pensiones privado, por ejemplo, para un autónomo, quizá ya no es tan interesante. Y bueno, pues además encima las leyes luego cambian, ¿no? Porque tú ahora coges un plan de pensiones con unas ciertas condiciones y luego pasa el tiempo y esas condiciones van variando y no son fáciles de rescatar. O sea, es un dinero que lo tienes muy, muy congelado ahí, muy bloqueado, no lo puedes rescatar. Bien, entonces el plan de pensiones, bueno. ¿Qué más entonces podemos hacer con este dinero? Hay una cosa que se llama plan de jubilación o seguro de jubilación, que por el nombre parece que es lo mismo, pero no lo es porque no es un producto financiero, sino es un seguro. Lo comercializan las compañías de seguro. Es una especie de seguro de vida de ahorro, ¿vale? Tiene en general menor rentabilidad que el plan de pensiones. Eso sí, tienen menos penalizaciones si lo sacas anticipadamente. Tienes que tener muchísimo cuidado con las comisiones porque ahí es donde está el punto malo de esto. Y la cosa buena en comparación al plan de pensiones es que tú solo tributas por los intereses, pero a cambio no tienes esas desgravaciones, ¿vale? O sea, es un producto que quizá es un poco más flojo que el anterior,
pero no quizá tan complejo, ¿vale? Claro, es más flojo porque al final no consigues tenerle una buena rentabilidad. Entonces, sí, pues para eso pues lo dejo casi en un depósito, porque si me va a dar un cero, pues ¿para qué me voy a arriesgar a estas? Vamos, ¿para qué me voy a meter en este berenjenal Sí, si todos al final... estos productos lo que tienen es una gran complejidad. Sí, y de hecho, o sea, bueno, para este episodio, que lo hemos dicho antes, hemos estudiado, hemos calculado y es muy difícil comparar, no hay comparativas entre bancos, no hay manera de entender cómo funciona. Mira, yo la primera vez que me interesé por este tema, me interesé por un producto que se llamaba PIAS, un PIAS, ¿vale? Y como no entendía nada, ofrecían una formación. Un día tú tenías que ir a una formación y bueno, era gratis y tal, 2 horas, y yo dije, fenomenal, un domingo. Pero como era un poco raro todo esto que me estaban contando, yo le dije a Álvaro, a mi chico, que me acompañara, porque bueno, no sé, igual es raro. Entonces llegamos a una sala que era un poco tipo secta aquello. Entonces tenía gente súper variopinta sentada en una sala, una señora de unos 50 años explicándote el tema. Y durante 2 horas, entonces te explicaba cómo funcionaba el PIAS, pero no te lo llegaba a explicar totalmente, ¿no? Sí, siempre poca transparencia. Y básicamente, después de 2 horas ahí, esto era un Ponzi scheme, o sea, no sé si sabes lo que es, que básicamente lo que querían era que nosotros hiciéramos recruiting, consiguiéramos a gente que se apuntara a su producto financiero y tú te llevabas una comisión. ¿Vale? Por apuntarte. Es súper sketchy, en una sala súper rara. Esto era, como te digo, una secta. Pero no era una estafa piramidal, ¿no? Eso es, Ponzi Scheme, estafa piramidal, perdón. Como los que habéis visto en Netflix el documental de Lula Rowe o algo así, no sé si lo has visto. Pero... Bueno, es que hay que tener muchísimo cuidado porque fíjate lo que pasó con el Fórum Filatélico y todo esto. Pues eso. O sea, la gente invierte todos sus... porque te prometen una rentabilidad de la pera. Yo quiero decir, y aprovecho, no hay rentabilidades milagro. O sea, nadie que te está ofreciendo o sea, el que te ofrezca un 20% de rentabilidad, todo eso es... O sea, yo creo que hay que desconfiar. Sí. O sea, estamos hablando de rentabilidades que en un riesgo muy alto hablamos del 10% de beneficio. Todo lo demás está por debajo del 5, yo diría, entre el 5 y el 7. Sí, el 7. Siendo generosos. Bueno, históricamente el 7%. Bueno. Pero bueno, que no vamos a hablar aquí de... Parecemos inversoras de verdad. Sí. Entonces... No estamos... Oye, por cierto, creo que legalmente hay que decir que no somos inversoras, ni damos consejos de inversión, ni nada, ¿eh? Solo hablamos de nuestra experiencia personal y de aquello que... Porque entendemos que hay muchos que estáis en este momento. Esto es para que os piquéis con el gusanillo y evidentemente no damos datos absolutamente concretos de qué es lo que debes hacer. No son consejos, es simplemente... Lo que nosotros hemos visto. Lo que nosotros hemos visto, lo que hemos investigado y para que, sobre todo, seáis conscientes de que es un momento de estar mirando esto y que tenéis que estudiar cada cosa que hagáis, porque todo tiene letra pequeña, todo tiene comisiones, gastos encubiertos y no existen rentabilidades milagro. Entonces, claro, y hay una fiscalidad detrás, pensad mucho en la fiscalidad y al final, bueno, vamos a hablar de opciones que sí funcionan, ¿vale? Bueno, que creemos que funcionan. Que creemos que funcionan en nuestra opinión, pero al final tienes que estar muchas horas con el Excel, no hay secreto, tienes que estar muchas horas con el Excel. Vigilar tus inversiones, revisarlas, porque a lo mejor lo que es interesante ahora dentro de un tiempo no lo es. Es decir, no es una cosa en la que te puedas olvidar y ya pensar que lo tienes todo resuelto, porque a lo mejor a mitad del camino te das cuenta que las cosas no van como tú esperabas. ¿Tú has hecho un cambio de alguna inversión así, de algún producto financiero? ¿Alguna vez? Bueno, de cara al ahorro, ¿eh? De cara hace al ahorro. muchísimos años, cuando empecé a trabajar, o incluso, sí, muy jovencita, sí que tenía un depósito que no funcionaba, pero te quiero decir que sí, fue mi padre el que dijo, esto hay que quitarlo, que es que estamos perdiendo dinero, pero era una cantidad irrisoria. Luego hubo un momento en el que los depósitos, que ahora es una porquería, y ni siquiera vamos a hablar de ellos, pero los depósitos, yo he llegado a coger un depósito al 8% de interés. Unos meses que me proponía el banco. A día de hoy eso no existe. No hay cuentas que te den rentabilidad porque los intereses están en mínimos históricos. Puede que dentro de 10 años los intereses vuelvan a subir y resulta que sea súper interesante meter el dinero en un depósito X. Por eso hay que estar al tanto de los días, de lo que está pasando, ¿no? Yo
lo que os voy a explicar es un cálculo que he hecho así muy rápido sobre el ladrillo, que yo creo que es typical Hispanic, ¿no? O Sí. sea, aquí todos los españoles queremos invertir en ladrillo. Totalmente. Entonces pasamos a una nueva sección de este podcast sobre lo que vemos que nos funciona, ¿no? Y os vamos a hablar de 2 cosas que a nosotras hemos hecho unos cálculos y decimos, por ahí vamos. Por aquí puede funcionar. Sí. Entonces, comprar una vivienda, que es algo muy clásico, yo solo quiero puntualizar una cosa. Es ideal que cuando lleguemos a la jubilación no estemos pagando un alquiler ni estemos pagando una hipoteca, ¿vale? Pero no invirtamos toda nuestra energía y todos nuestros ahorros en la casa en la que vivimos, porque la casa en la que vivimos será en la que nos queramos morir y entonces no va a ser una inversión. O sea, tengamos una casa comprada donde vivimos, me parece perfecto. Yo animo a esto y a que no tengamos hipotecas y que no lleguemos a 85 años pagando un alquiler. Pero no gastemos toda nuestra energía en la casa en la que vivimos, porque a lo mejor esa casa luego no nos vamos a querer desprender de ella. Bueno, dicho esto, vamos a suponer que tenemos unos ahorrillos, que estamos ahorrando y queremos queremos hacer una inversión en ladrillo. Me da igual si es una vivienda, un local o lo que sea. Yo he hecho un cálculo así muy rápido sobre, muy rápido, que me ha llevado mucho tiempo, pero que lo voy a explicar muy rápido, que es, me compro una vivienda que vale 200.000 euros. Aquí sí tenéis que sacar papel y boli porque aquí hay cálculo, ¿vale? Bueno, nada, me compro una vivienda de 200.000 euros. Tengo un gasto del 10% que son 20.000, ¿vale? El gasto es porque si te compras una casa tienes que pagar el notario, tienes que Hablamos pagar de una el segunda abogado. de una vivienda que no es de nueva construcción, ¿vale? Hablamos de una vivienda de segunda mano y entonces tengo que pagar una compraventa, ¿vale? Yo tengo que tener ahorrados, ojo, 60.000 euros. O sea, voy a comprarme un producto de 200.000 y tengo que tener ahorrados 60.000, porque tengo que dar 40.000 para la entrada, porque si no el del banco me va a decir que no es suficiente. Es el 20%, Vale, el 20%. ¿sabéis? Para dar una entrada, 20%. Entonces yo voy a pedir 160.000. No, error. Voy a pedir 175.000 porque el banco me va a cobrar un montón de comisiones y de notarios y de historias. Entonces, como yo ya el ahorro me lo he gastado, voy a tener que pedir 160.000 más 15.000. Estos son cálculos aproximados. Quizá alguno pensará, ahora se está pasando. Mejor por lo alto que por lo bajo, ¿vale? Entonces yo, que no tengo tantísimo dinero, voy a tener que pedir una hipoteca. Durante 25 años voy a pagar 630 euros, calculado a día de hoy, con un interés del 0 o negativo. Cuidado, que los intereses pueden subir y a lo mejor esa cuota de 630 euros dentro de 10 años es de 1.000. Cuidado con esto. Y además, esa vivienda va a tener unos gastos, que son aproximadamente de 260 euros. Tenéis que calcular un poquito por lo alto los gastos de una vivienda. Yo he calculado que es 1/3 de lo que pago por la hipoteca. ¿Qué incluyes en los gastos? Todo. El IBI, los impuestos de basura si lo tengo, la comunidad de vecinos, los gastos de tener que adecentar la casa de vez en cuando, todos los gastos que me va a suponer Tenerlo esa alquilado, vivienda, ¿no? ¿vale? Tener esa casa en alquiler, por supuesto, si lo alquilas tú, ¿eh? No te lo alquila un tercero. Porque si tienes una agencia que te lo alquila, a lo mejor no le sacas ni eso, ¿vale? Entonces, esos 630 más esos 260 de gastos hacen un total de 890 euros al mes. Eso es lo que me cuesta tener la casa. Más esos 60.000 euros, os recuerdo, que hemos tenido que ahorrar previamente, ¿vale? De manera que lo mínimo que tengo que pedir por ese alquiler son 890 euros al mes. Acordaos que además luego vais a pagar unos impuestos por ello, ¿vale? Entonces, según mis cálculos, esta rentabilidad, que es lo que percibo dividido por el coste multiplicado por 100, me sale 3,8%. ¿Qué diréis? Joder, pues vaya caca. Se estima aproximadamente que deberíamos tener una rentabilidad entre el 7 y el 7%, ¿vale? Cuando yo tengo un producto de ladrillo. Es decir, que tu casa, ¿a cuánto la tendrías? En vez de alquilarla a 890... Claro, habría que alquilarla bastante más alto, 1.000, 1.100, ¿vale? Entonces, ahí es donde hay que hacer la compra inteligente. Es decir, me tengo que comprar una casa que sea fácil de alquilar, que no tenga unos gastos muy altos y que yo le vaya a sacar ese dinero. O sea, si vais a hacer una inversión, tenéis que estar seguros, en este caso, que si yo me compro una casa de 200.000, como muy, muy poco la voy a alquilar por unos 900.
si no la voy a alquilar por esto, no me está saliendo a cuenta. ¿Vale? Entonces, no, un poco la idea creo aquí es que no alquiles la casa de tus sueños, no compres la casa de tus sueños para alquilar, sino piensa realmente dólar, ¿no? Símbolo del euro. Claro, tiene que ser interesante. Entonces, las ventajas de alquilar de comprar una vivienda, de comprar el ladrillo, es que tenemos un producto que normalmente no se devalúa con el tiempo, sino en que en general puede ir acompañando el IPC, por ejemplo, ¿vale? A diferencia de en el dinero en el banco, que es tangible, es decir, que tengo cosas, ¿no? Yo creo que tengo un sitio donde en las malas me puedo ir a vivir, a lo mejor si me veo o sea, tengo algo que puedo vender, ¿vale? Y tiene una rentabilidad bastante asegurada y relativamente poco riesgo, es decir, tengo un margen, ¿vale? Y las desventajas es que cada transacción que haces de esta vivienda, es decir, si la compro, la vendo, etcétera, me supone un gasto. Es decir, si yo tengo que recuperar esa inversión porque necesito liquidez, primero me va a costar hacerlo y no es inmediato, y además me van a penalizar bastante. Voy a pagar una plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Y que necesito el 20% de la inversión. Tengo que ahorrar el 20%. Y no cabe decir además que es más rentable cuanto menos me tenga que endeudar. Obviamente. Vale. Entonces, la opción de Ana es está pensando en este ladrillo, ¿no? En cómo podría hacer algo así. Entonces, para empezar, va a empezar a ahorrar. Sí, eso es lo primero. Pero yo viendo lo complicado que es, porque me parece bastante complicado y siempre oigo historias de terror de caseros a inquilinos Totalmente. que no te pagan. Yo tengo una amiga que invirtió en 2 pisos en París, francesa, ¿vale? Invirtió en 2 pisos pequeñitos, así, parecía una inversión fenomenal, y tuvo 2 inquilinos que durante un año cada uno no le pagó el alquiler. Entonces, Bueno, claro, tú piensas que un mes que pierdas de alquiler al año puede ser la rentabilidad que le estás sacando. Por eso yo hago esos cálculos del 3,8%, porque estoy calculando que hay un mes cada año, cada 2 años, depende del tipo de piso, que lo voy a perder, que voy a tener que reformarlo, que comprar, es decir, y que te lleva un tiempo y un trabajo. Yo viendo esto, lo que creo para el ahorro más interesante de cara a la jubilación son los fondos de inversión y sobre todo los fondos de inversión indexados. ¿Qué es eso? Un fondo de inversión indexado a través de RoboAdvisors. Es un fondo que funciona, tú metes tus ahorros ahí y los ahorros se invierten en diferentes productos, en acciones, en obligaciones, en bonos, en diferentes, según tu perfil de riesgo, tú puedes calcular tu perfil de riesgo, se invierten. Pero tú no decides en dónde se invierten, no dices voy a comprar aquí 10 acciones, ¿no? Es automático. Tú solo decides el riesgo que quieres asumir. Tú decides cuánto quieres poner, cuánto quieres meter, el riesgo que quieres asumir y cuánto quieres meter al mes, si quieres meter al mes o anualmente o nada, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto va a funcionar gracias al maravilloso mecanismo del interés compuesto que, mira, una de las buenas cosas de la visita a la secta esta del piramidal fue entender el interés compuesto. ¿Cómo funciona? Tú normalmente cuando tienes una cantidad, vamos a decir que tienes 100 y un interés del 5%, ¿vale? Pues al final del año tienes 105 euros. El interés compuesto significa que ese interés esos 5 que has recibido se añade al capital y entonces al año 2 ya no ganas 5%. Ganas el 5% de esos 105, que es 5,25. Y vas subiendo. Sí, es la bola de nieve, ¿no? Es la bola de nieve. Y al cabo de 30 años has triplicado. Si has metido 100, pues tienes unos 300, ¿vale? Has triplicado. Eso es cómo funciona el interés compuesto. Entonces, me parece un producto fantástico viendo, tú cuando ves un poco cómo funciona la bolsa y qué rentabilidades te dan los diferentes productos financieros, te das cuenta que lo más importante cuando tienes estos productos financieros de ahorro es mirar, uno, lo has dicho antes, las comisiones. Estos productos, como son automatizados, tienen unas comisiones bajísimas. Yo luego os voy a recomendar, os voy a dejar un enlace en las notas del podcast recomendándoos el fondo donde yo estoy, que estoy contentísima, pago muy pocas comisiones, te tratan fenomenal y no tienes... Pero no ganas nada, dilo, que no se piensen que ganas nada. Tengo una súper rentabilidad, además. Para mí, por ejemplo, que no me quiero meter en un berenjenal de un ladrillo, ventajas. Es súper cómodo. Háblanos del porcentaje de rentabilidad para que podamos compararlo con otras cosas. Pues por ahora
históricamente de un 7%. Vale. Si tú inviertes en esto es un 7%. Y lo bueno es que como no tienes comisiones del 3-4%, que suelen ser las comisiones que te cobran los bancos cuando te dicen invierte en tu fondo de inversión. No tengo nada contra los bancos me parece fenomenal para, pues eso, hipotecas y todo lo que quieras, pero las comisiones son demasiado altas. Y yo creo que todos estos fondos indexados, automatizados, baten a todos los bancos porque tienen unas comisiones del 0,3%, 0,5%. Entonces es imbatible. Y además, históricamente, está comprobado que este tipo de gestión automatizada no es peor, no tiene peores rentabilidades que si tú piensas que eres el inversor de la leche y dices, no, yo voy a invertir en bolsa y lo voy a hacer yo de manera no automatizada. O sea, que vas a tener la misma rentabilidad o más alta rentabilidad invirtiendo en este tipo de productos. Entonces, yo diría que si no te quieres tomar la cabeza mucho, esto es un galicismo que lo flipas, pero bueno, ¿me habéis entendido? Si no te quieres quebrar los... Eso. Fondos de inversión indexados para meter el ahorro e ir sacando una rentabilidad del 7% más o menos, sobre todo esto que estamos mirando para ahorrar de cara a 25 o 30 años cuando nos jubilaremos. Autónomos que pagáis la mínima que cotizáis por lo mínimo y que tenéis capacidad de cotizar un poco más, ¿vale? Obviamente todas estas cosas que estamos hablando, sobre todo ahora al final, tienes que tener una capacidad de ahorro. Es evidente que si tú no tienes capacidad de ahorro, pues no tendremos esta conversación. Entonces, para los fondos indexados estos Claro. tienes que tener un mínimo de 3.000 euros ahorrados para empezar, para poder ponerlo, pero luego no tienes ninguna obligación de poner nada más. O sea, tú puedes tenerlo durante 50 años Sí, ahí. pero bueno, entonces los autónomos que queremos cotizar, o sea, que no queremos cotizar a la seguridad social porque hemos visto que no nos salen muy las cuentas, tenemos que ser capaces de ahorrar esa diferencia e invertirla. Y yo diría, no sé si tienes algo más que decir de los fondos indexados, que habría que diversificar. Y lo ideal de esto sería un poquito en cada lado. Un fondo indexado, un fondo de inversión indexado, un pisito que si no es de 200.000, a lo mejor es de 100.000, no lo sé, y a lo mejor sale muy rentable también, o tengo que ahorrar un poco más, o tengo que meter el dinero en este fondo indexado, hacer esa hucha y luego hacer una inversión inmobiliaria o de Claro, ladrillo. porque lo bueno también de estos fondos es que tú puedes recuperar el dinero cuando quieras, tú solo pagas, o sea, no te deduces nada. Yo si meto 3.000 euros... No tiene penalización, ¿no? No tiene penalización. Sí, tiene alguna penalización, pero es muy baja. Y la muy fiscalidad es rendimiento del ahorro, ¿no? Rendimiento del ahorro. Yo si tengo 300 euros de interés al año, pues pago el 19%, sobre esos 300 euros de interés y ya está, que es bastante más bajo que... Bueno, conclusión. No te jubiles nunca e invierte en salud. Un día eres joven... Un día eres joven y al otro eres pobre. No, un día eres joven y al otro te escuchas el siguiente episodio del siguiente podcast donde vamos a hablar de cómo hacerte rico. Porque si a los 40 no eres rico, arre borrico. Tenéis que mirarnos en Instagram. Exacto. Entonces, ahora las cuestiones logísticas. Seguidnos en undiaeresjoven.podcast en Instagram. Contadnos lo que os preocupa, temas de los que queréis que hablemos e investiguemos. Comentadnos, pedidnos consejos, porque como habéis visto, lo sabemos todo. No, nosotros no lo estudiamos. Prometemos, por lo menos no lo estudiamos. Luego seremos más o menos acertadas, pero al menos lo estudiamos. Y luego, obviamente, apuntaos en vuestra plataforma de podcast al podcast, dejad comentarios, dejadnos 5 estrellas. Solo buenos, comentarios solo buenos. Sí, solo buenos. No, si son malos, no queremos. Esto nos tenéis que animar. Y además, cuanto más nos animéis, es maravilloso porque vamos a poder monetizar este podcast y nos va a servir como diversificación para poder jubilarnos. Mira, muy interesante, eso es tan fenomenal. Así que nada, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.